Bienvenidos al Centro Histórico de Thomasville. Como observarán durante esta visita, Thomasville es un lugar aparte y parte de un lugar. Es un hecho fortuito y asimismo el resultado de una planificación muy minuciosa. No existiría sin estas dos características. En el comienzo, el área que se convertiría en el condado de Thomas estaba poblada por indígenas que habitaron la zona durante miles de años previos a la llegada de los europeos. Estos ocuparon gran parte del norte de Florida y el sur de Georgia a través de un amplio sistema de asentamientos. En el año 1540, cuando la expedición de Hernando de Soto recorría el sudeste, los indios Creek ocupaban las tierras de gran parte de Georgia, Florida y Alabama. En 1814, los Creek, en contra de su voluntad, cedieron la mayor extensión de las tierras que poseían el gobierno de los Estados Unidos luego de la batalla de Horseshoe Bend. El asentamiento se estableció lentamente hasta la década de 1820, cuando el estado de Georgia puso en marcha un loteo entre los hombres blancos para distribuir las tierras cedidas por los indios Creek. El condado de Thomas se incorporó al estado como tal en 1825 y la ciudad de Thomasville en 1831. Esto sucedió en gran medida gracias al empeño del dueño de la plantación de Pebble Hill, Thomas Jefferson Johnson. Tanto la ciudad como el condado recibieron sus nombres por su relación de parentesco lejano con Jed Thomas, un veterano condecorado en la guerra de 1812 y destacado constructor de Franklin College de Art y Science, un instituto terciario de artes y ciencias y primer edificio permanente de la Universidad de Georgia. Una vez establecida, la economía se basó en establecimientos agrícolas con el trabajo de esclavos negros, pequeñas granjas y una gran variedad de comerciantes y profesionales. En 1830, más de un tercio de la población estaba compuesta por esclavos. En 1850, los esclavos constituían el 50% a la vez que el condado de Thomas se convirtió en el mayor productor de algodón y madera. Estos productos eran transportados a Savannah por vía terrestre a St. Marks y en 1861 una vía ferroviaria conectó a Thomasville directamente con Savannah. Aún cuando no se libraron batallas en este lugar, el condado de Thomas participó en el conflicto enviando más de 1.500 hombres para luchar en el ejército de la Confederación y unidades de la milicia estatal. El condado de Thomas era el granero de la Confederación, un lugar donde poder cultivar para los soldados y civiles de manera segura. Un acontecimiento importante sucedió en Thomasville durante la Guerra Civil de 1864, cuando el campamento de prisioneros de guerra en Andersonville envió 5.000 prisioneros a Thomasville con el objeto de ocultarlos ante el avance del ejército de la Unión. Aunque permanecieron aquí solamente 13 días, mucha gente del lugar les proveyó alimentos, ropas y atención médica. Cientos de prisioneros murieron de enfermedades y exposición antes que las tropas pudieran regresar a Andersonville. La guerra civil finalizó para el condado de Thomas el 9 de mayo de 1865, cuando los soldados de la Unión avanzaron sobre Thomasville. Como para la mayor parte del sur, la reconstrucción fue un periodo difícil, pero el liderazgo de Thomasville aprovechó este tiempo para construir la ciudad segura, pública, la seguridad de la ciudad, las organizaciones gubernamentales que sentarían las bases de una estructura cívica exitosa. Las personas que anteriormente estaban en situación de esclavitud acudieron a la oficina de libertos, oficina de refugiados, hombres libres y tierras abandonadas para recibir ayuda y comenzar sus vidas. Muchos hombres negros aprovecharon los nuevos derechos de ciudadanía y sufragio que les fueron otorgados para expresarse con voces enérgicas en el marco de la vida civil. Otros esclavos permanecieron en plantaciones locales donde alquilaban tierras para cultivarlas.
También establecieron comercios en la zona baja de la calle Jackson. Durante la reconstrucción, los visitantes del norte convirtieron a Thomasville en un lugar donde pasar el invierno. Los hoteles Piney Woods, Mitchell House y otros hoteles y hospedajes más pequeños recibían a miles de visitantes cada temporada. La población de Thomasville, que alcanzaba aproximadamente 5.500 habitantes, en el invierno llegaba a más de 12.000. Durante el esplendor de esta época, se construyó la mayoría de los edificios que le otorgaron un estilo arquitectónico tan característico a la ciudad. Muchos de estos edificios aún permanecen en la calle Dawson, en el barrio de Tuckerwaton y en la calle Broad. En esta época también antiguas plantaciones agrícolas del condado se convirtieron en costosas propiedades para actividades recreativas. Los visitantes del norte adquirían muchas de ellas para emplearlas como casas de invierno o lugares para practicar la caza. En la actualidad existen más de 80 plantaciones privadas que abarcan 300.000 hectáreas en el condado de Thomas y sus alrededores. Diversos factores contribuyeron al deterioro de Thomasville como complejo turístico: el desarrollo del turismo en Florida, la ley seca de 1899 en el condado de Thomas y el temor a la fiebre amarilla. Todos influyeron en esto. La era de complejo turístico finalizó de manera simbólica en 1906 con el incendio del famoso Hotel Pinewoods. Después de esta época memorable, el condado de Thomas County conservó una economía activa y vibrante a través de su historia. Comenzaron a funcionar las panificadoras Flowers Baking Company y el Hospital Archbold Memorial y la industria de envasado de carne Sunnyland Meatpacking. Se pavimentaron rutas, incrementaron los servicios públicos, se llevó a cabo la construcción de la Co-Craft Company y venta de productos musicales, el restaurante The Plaza y grandes tiendas como los adoquines de la ciudad. Las guerras mundiales hicieron que se creara el Hospital Finney General y una base de la Fuerza Aérea del Ejército, Army Air Force Base, con la posterior creación del primer aeropuerto moderno de Thomasville. Como en muchas ciudades de los Estados Unidos, los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial provocaron un gran cambio cultural y significativo crecimiento económico. El aumento de la tasa de natalidad, así como estrictas leyes de segregación, exigían la creación de escuelas en duplicado. En 1958, ambos tipos de escuelas secundarias del condado se consolidaron. Los logros de la Corte Suprema y los defensores de derechos civiles hicieron que se eliminaran jurados y primarias conformados solamente por personas de la raza blanca, así como también la segregación que había impuesto el Estado. Mientras tanto, la Guerra Fría exigió la creación de las oficinas centrales de FEMA del sudeste de Thomasville y la apertura de depósito de armamentos de la Guardia Nacional. También por esta razón, las familias construyeron refugios de protección en caso de una guerra nuclear en la parte posterior de sus viviendas y sótanos, como en la casa en la que usted se encuentra en este momento. Las residencias de cacería en plantaciones de Thomasville continuaron siendo un destino favorito para el élite del país, incluyendo personalidades de la política como el presidente Dwight Eisenhower, que visitaba Thomasville todos los años entre 1954 y 1960. Fueron el presidente Jimmy Carter, candidatos presidenciales como Hubert Humphrey en el condado de Thomas. El interés por su propia historia no comenzó en 1970, con la ola de actividades tendientes a conservar el patrimonio histórico. Desde el comienzo del 1900 aparecían artículos de su historia en el diario local y algunas organizaciones comenzaron a promover el contenido histórico. Tras la apertura del centro histórico de Thomasville,
En 1972, 11 organizaciones abrieron museos, centros y bibliotecas hasta 2017. La promoción del turismo de esta ciudad incluyó la restauración y el desarrollo de la zona céntrica y también se establecieron distritos de conservación del patrimonio histórico. La diversidad de la economía en Thomasville, la adopción de nuevas tecnologías, el desarrollo y la evolución de diversas ciudades del condado son sellos distintivos de los años posteriores. El condado de Thomas invirtió los últimos 200 años en alentar el desarrollo, a la vez que ha promovido la riqueza de su historia. Esto se manifiesta profundamente en la convicción de su identidad, modelos para preservar, adaptar y oportunidades y amor a la ecología. Estos valores, juntos con un liderazgo visionario, ciudadanos emprendedores y fuertes vínculos con el pasado, hacen del condado de Thomas un lugar aparte, parte de un lugar.